Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9. Tiempo avanzado, pero yo no me voy a demorar sino para ahí 3 horas, no más. ¿Ya encontraron? Vamos a leer el primer versículo, que creo que ahí es donde vamos a quedarnos hoy. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Leamos hasta el verso 6. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pueden sentar. Ustedes recordarán que estuvimos o venimos haciendo un recorrido a través de esta carta, porque tiene todo lo que usted requiere en el campo de la información acerca de los eventos que se pueden dar dentro de la iglesia, ¿sí? Que algunas veces son muy buenos, algunas veces no son tan buenos. Pues encontramos una iglesia que tiene todo y de todo. Y como hicimos un breve resumen el domingo pasado, pues permítame decirles que aquí aparece otro problema que había en Corinto. ¿Cuál era el problema que había en Corinto? Bueno, que no querían reconocer la autoridad del apóstol como apóstol. Y sí habían otros que sacaban pecho diciendo que eran ¿qué? Apóstoles. Usted lo va a encontrar en la segunda carta de Corintios cuando estemos estudiando. Me llama mucho la atención porque Pablo comienza esta primera carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. De las 13 cartas, hay 10 en las cuales él se identifica como apóstol. Hay 3 que no. Filipenses, porque la carta es colectiva, es decir, la envía Timoteo y Silvano y Pablo. La carta a Filemón y la carta a los hebreos, que casi siempre los expertos la adjudican a Pablo. Entonces, en su introducción no dice que es Pablo apóstol, sino Pablo, Silvano, Pablo y Timoteo, en fin. Pero hay 10 donde él hace énfasis en eso. En unas dice llamado a ser apóstol, en otras dice soy apóstol. 2 apuntes importantes. El primero, se cree que una de las razones por las cuales aparece el nombre y el oficio del escritor es porque para el momento que se da el escrito han surgido cualquier cantidad de escritores que hacen lo que los viejos como Leocadio y yo y otros viejos aquí, viejas, hacían. ¿Qué? ¿Por qué se asustan? Viejos, viejas, eso es normal, no nos compliquemos.
Esa es la verdad. Pues hacíamos unas cartas. Yo le mandé una cartica a Merceditas cuando era novio. Y entonces, al final, colocaba atentamente Carlos. O sea, siempre la firma iba al final del escrito. No sé cuántos mandaron cartas o recibieron cartas. ¿Lo recuerdan? Hoy no, porque hoy es Caremuro. ¿Cómo estás? Eso es lo que uno ve en las redes, ¿no? Una falta de respeto total. No, en el tiempo de nuestra generación éramos hasta educados, aunque éramos analfabetas. Porque yo escribía Carlos con K, pero al final dice Carlos, ¿no? A mí me encantaría que le quitemos todo ese misterio. Que si va con S, que dice una... No, si dice Carlos con K, con Q, con C, lo importante es que diga Carlos. Alguien está diciendo, uy, no, qué pastor tan bruto. Entonces los antiguos enviábamos la carta y al final, y recuerdo el encabezamiento, ¿lo recuerda cómo era? 5 de abril de 1980 o 76, que en ese tiempo yo era novio de Mercedes. ¿Sí? Por medio de la presente paso a saludarle. Y después de este corto saludo, y seguí el cuento. Y al final, echábamos la rúbrica. Parece que los escritores antiguos también tenían dicha costumbre, y entonces los cristianos, todo lo que salía, porque si algo les llama la atención al cristiano, casi siempre es leer lo que no debe de leer, ver lo que no debe de ver, oír lo que no debe de oír. Entonces surge una inquietud, aclaro, es un argumento que he escuchado y que he leído. Buscando los apóstoles que los cristianos no leyeran basura, entonces por eso colocaban al principio el nombre del escritor, para que no leyera toda una basura y después se diera cuenta que quien lo escribía no tenía ni autoridad moral, ni espiritual, ni conocimiento, ni vivencias. Entonces por eso todos los escritos del Nuevo Testamento e inclusive los del Antiguo Testamento aparecen primero con el nombre, para que los que nos identificamos con esta fe entendamos que cuando vamos a leer nos damos cuenta quién escribe, a fin de no perder el tiempo. Entonces por eso las cartas de Pablo, 10 de las 13 aparecen con el nombre del autor y además con el oficio, apóstol. Finalidad, que las iglesias que leyeran no se detuvieran a leer otros escritos donde al final podían firmar José de Arimatea, atentamente María Magdalena. ¿Ya? Eso es lo que dice Lucas capítulo 1. Puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí me ha parecido bien hacer una investigación de una manera ordenada con el objetivo de que usted, mi excelentísimo Teófilo, tenga la certeza de que lo que está leyendo es tal cual como me lo contaron los que estuvieron y fueron ministros de la palabra en los tiempos de Jesús. Recuerde que Lucas tiene 2 tratados, el Evangelio y el libro de los Hechos. En el Evangelio busca poner en orden las cosas y en los Hechos dice, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Ahorita me voy a dedicar a hacerles saber lo que los apóstoles hacen. Por eso se llama hechos, no dichos, hechos de los apóstoles. ¿Sabían eso? Parece que no. Ojalá que hoy no se les vaya a olvidar.
Gloria a Dios. Pero ¿qué es un apóstol? Bueno, cuando uno lee los 3 viajes misioneros de Pablo, entonces uno descubre qué es un apóstol. Un apóstol es una persona que es escogida por Dios con un ministerio específico a través del cual busca llegar con el evangelio a los lugares donde no se ha predicado. Es lo que nosotros dentro de la iglesia hoy celebramos como el día. ¿Qué estamos celebrando hoy? Día misionero, donde se oran por los misioneros. La ofrenda tiene un fin y es ayudar ¿a quién? A las misiones. Claro, es que hay hombres a los cuales Dios dentro del pastorado ha escogido a través de las autoridades para enviarlos a determinados países o en Colombia en determinados sectores donde no se ha establecido la iglesia. A eso le llamamos misioneros. En el tiempo de Jesús se llamaban apóstoles. La pregunta es, ¿tenemos apóstoles hoy? Hay 2 corrientes de pensamiento. Algunos dicen que fue un ministerio del pasado y que solo llegaron hasta los que menciona la Biblia. Otros, como yo, en mi pequeño conocimiento, creo que todavía tenemos apóstoles. Porque cuando uno mira esos hombres que han dejado su país, sus arraigos, sus culturas, sus costumbres, en todas las áreas, para ir a llevar el evangelio a un lugar donde nadie los está esperando, a un lugar donde no hablan el mismo idioma que yo hablo, la alimentación es totalmente diferente, se exponen a situaciones complejas y que como si fuera poco, Dios los usa. Yo estaba en una convención en Europa y viendo ese coliseo repleto, en 17 años, Dios había usado al misionero. Y tuve la osadía de decir que el misionero era un apóstol. ¿Por qué? Porque ha llegado a un país a establecer la obra de Dios y donde el hombre se ubica, el Señor lo bendice, la gente llega y al final hoy tenemos una iglesia maravillosa. Cuando uno va a otros países como Japón, va a otros países como Holanda, donde el idioma es complejísimo. El neerlandés, eso es una mezcla de todo y al final es neerlandés. Y uno dice, ¿cómo hace una persona que habla solo español? Viene aquí, comienza a predicar y Dios comienza a usarlo y la gente comienza a creer y hoy tenemos iglesia en Holanda. A esas personas que lo han dejado todo y se han ido a sembrar la semilla del evangelio, a eso es lo que la Biblia le llama apóstol. La iglesia no los llama así, porque en la iglesia se maneja bajo la figura de misionero. La figura apóstol de la cual habla la Biblia tiene una trascendencia muy grande porque fueron las bases mediante las cuales Dios, a través de la revelación y el conocimiento y las vivencias que aquellos obtuvieron, dice Pablo que las iglesias debían de ser edificadas, a fin de que no resultaran siendo edificados en otros argumentos. Por eso Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas, siendo el punto de partida Jesús, porque Él es la piedra angular que equivale a la piedra de la esquina. Piedra angular quiere decir piedra de la esquina. Los que saben de construcción se dan cuenta que una pared sin una escuadra
fácilmente ¿qué? Pero si tiene una buena escuadra, es fina, se sostiene. Antiguamente no usaban, porque no existía el código, ¿cómo se llama? Sismo resistente. Por eso cuando vino la tragedia de Armenia, hubo un fracaso total. Jesús es la piedra angular y los aportes apostólicos a través de sus cartas y de sus enseñanzas son las que hacen que hoy los cristianos podamos tener definida una hoja de ruta, la cual hace posible que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque tenemos la palabra profética. Usted verá si alaba al Señor. Entonces hay cosas que le están cuestionando a Pablo. Uno, usted no es apóstol. Dos, usted no tiene derecho a hablar. Por eso les dice, no soy apóstol. Luego les dice, no soy libre. Algo así como, no puedo decir lo que quiera. Porque le querían coaptar la libertad hasta para expresar lo que Dios le iluminaba. Era una iglesia interesante porque tenían todo de Dios, pero también había de todo ahí, contra lo cual había que luchar y instruir, enseñar. Luego él sigue diciéndole, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? O sea, yo soy apóstol porque, primero, Dios me llamó. Dos, porque yo también vi al Señor. Parece que se ha levantado un comentario, porque según el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el objetivo de Lucas es mostrarle a Teófilo las cosas como la vieron los que fueron testigos presenciales de los eventos que Jesús hizo. Y eso como que ha trascendido a tal estado que quieren desconocer el apostolado de Pablo. Pero Pablo dice, un momentico, yo también vi al Señor. Claro, aquel día que él iba a perseguir a Jesús, que en síntesis era la iglesia, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Más adelante ustedes van a encontrar que en una de sus revelaciones Pablo dice, conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, lo que sí sé es que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no les permitió a los seres humanos en la tierra ni ver ni oír, mostrando con ello que tenía argumentos suficientes para decir, no es que yo me autoproclamé. Dios le dijo a Ananías, ve y bautízalo porque me ha de ser un instrumento útil para la predicación del Evangelio. Pablo está haciendo valer, mostrando sus credenciales ante los que le quieren desconocer quién es él. Gloria a Dios. Y luego les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? La mejor forma de entender que Dios llama a un hombre para un oficio específico son los resultados. Entonces, él tiene resultados, porque imagínense, para el tiempo que Pablo escribe la carta, ya había más de 20,000 pentecostales en Corinto. ¿Resultado de qué? De la predicación que ha comenzado Pablo. Que en la medida que la iglesia fue creciendo, se cumple la parábola de Jesús acerca de la semilla más pequeña que llega a ser un árbol frondoso, donde llegan ¿qué? Las aves y hacen nido. Esa iglesia que comienza pequeña, según el libro de Hechos capítulo 18, en la misión de Pablo, entonces
Ahorita es una iglesia grande, pero como es una iglesia grande, entonces también vienen ¿qué? Las aves. ¿Cuáles? Las que dicen, no hay resurrección, hay reencarnación. Pablo no es apóstol. Se puede vivir con la mujer del papá. Cada uno podemos hacer un grupo independiente. Podemos comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Sabe qué? Es mejor borrar la palabra matrimonio. O sea, ¿cómo sucede en las iglesias? Cuando yo era pastor de una iglesia de 10 creyentes, entonces en un día los atendía y al otro día podía volver a visitarlos. Y estaban ahí todos. Todo era fácil. Pero hoy la iglesia ha crecido. Entonces yo ya quiero ir donde Pepe. Y si voy allá, ya no está. Entonces dice, el pastor no visita a nadie. No, el pastor sí visita. Lo que pasa es que no los encuentra. Entonces el pastor coloca ahí, llamen a este número y díganme en qué día puedo. No tienen tiempo para decir, pastor, quiero una visita. Porque la iglesia, ¿qué? Ha crecido. Y va a crecer más. Porque esta iglesia no la detiene nada ni nadie. Con nosotros está el resucitado. De veras sí, alaba a Dios. Entonces Pablo dice, no sois vosotros el resultado de mi apostolado. Sigue leyendo. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea que Pablo tenía gente ahí en esa congregación que lo querían devorar, lo señalaban. Otros decían, no es apóstol. Pero había un grupo ahí que valoraban el trabajo del apóstol. Y a ellos es a quien les dice, vea, no importa que digan lo que sea. Lo importante aquí de todo es que ustedes son salvos porque Dios me usó para predicarles el evangelio. El sello de mi apostolado sois vosotros. Así que contra los que me acusan, esta es mi defensa. Vamos a contextualizarlo, a traerlo como acá, a este tiempo. Aquí no pasa. Pero vamos a suponer que se levantara dentro de la congregación en el Boyacá Real. Unos dicen, ese no es un pastor. Otros dicen, ese no tiene llamamiento de Dios. Otros dicen, no, ese tipo no queremos ni verlo ni pintado. Pero hay otros que dicen, no, el hermano Carlos es hasta buena persona. Sí, y yo entendí el evangelio a través de la predicación de él. Y yo recuerdo que él fue el que me ayudó en el problema matrimonial que tuve. Ay, yo recuerdo que fue el que me discipuló y me bautizó y ha orado por mí. Entonces, yo pudiera decir que en la iglesia hay de todo, pero que hay unos que saben que el pastor sí trabaja y sí tiene un llamado de Dios. Es más o menos lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto. ¿Estamos claros? La idea es que en el estudio de la palabra nos vayamos ubicando y entendamos que los diferentes fenómenos que se dan en las congregaciones no son cosas novedosas, sino que fueron, son y serán. Pero los cristianos tenemos que establecer las diferencias para poder vivir una vida de fe sin obstáculos en nuestro peregrinar. Porque cuando usted y yo nos desviamos del propósito para el cual Dios nos ha llamado y nos dedicamos a otras cosas diferentes, entonces terminamos mal, como los caballeros de los cuales habló Pablo, que se apartaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Claro, gente que le presta atención a cualquier cosa menos a lo que Dios enseña en su palabra. Gracias a Dios, los que están conmigo en este recinto y los que están a través de las redes conocen a Dios.
Y espero que nada ni nadie nos mueva de la roca que es Cristo Jesús. Era tan compleja la situación para Pablo que no querían que él comiera ni bebiera. Así como pasó en una iglesia por ahí en el año de 1973. Hay unos cristianos que son muy celosos, que a causa de su excesivo celo son tigres y son leones. Es decir, están dispuestos a devorar, no a construir, sino a dañar. Entonces sucedió que llegó un pastor. Locadio fue pastor allá en esa iglesia. Y resulta de que en esa iglesia pues hay una familia a la cual el pastor no le cayó bien. Porque resulta que los pastores a veces no le caen bien a los cristianos. Es algo normal. Pablo no cayó bien entre los corintios, entre algunos. Aquel pastor no cayó bien en esa iglesia. Entonces una familia que era muy celosa en las cosas de Dios, dijeron: diezmos para ese pastor, 0. Entonces tenía una cabina como esa, la destapaba y separaba los diezmos para cuando viniera el pastor que sí merecía los diezmos. Porque ellos en su visión creían que los diezmos eran ¿para quién? Para el pastor. Y resulta que los diezmos no son para el pastor. Pero ellos pensaban así. Lo interesante de todo es que el caballero tenía un hijo gay. Entonces, el pastor no merecía comer, porque no visitaba o porque le había caído mal a esa familia. Pero el hijo que era gay sabía dónde guardaba el papá los diezmos, los sacaba y se iba a prostituirse. Y eso sí estaba bien hecho. Esto como para que usted entienda que a lo largo de la historia, en las iglesias hemos tenido todo y de todo. Quiera Dios que no pase en la iglesia del Boyacá Real. Que aquí hayamos entendido que solo hay una hoja de ruta y un punto al cual debemos de mirar. ¿Cuál es la hoja de ruta? La palabra de Dios. ¿Y a quién debemos de mirar? En la medida que nosotros lo entendamos, entonces el mensaje de los corintios será cosa del pasado. Pero si no, entonces la carta a los corintios hoy también la podemos aplicar a los que están conmigo. Usted verá si alaba a Dios. Entonces decían: Pablo no tiene derecho. Pablo no tiene derecho. ¿Cómo así? Le querían quitar el derecho de comer y beber. Sí, él está por ahí predicando, que predique, pero aquí que se olvide que lo que la iglesia aporta aquí no va para el sostenimiento de él. Y era más grave aún. Mire lo que dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Le estaban cuestionando a Pablo el derecho de enamorarse. No, es que tiene el don de continencia. Y entonces, ¿por qué habla así? Pues ahí en el capítulo 7 no dice: es mejor que no toque mujer. Y ahora si quiere una, al fin Pablo, ¿qué? Gloria, gloria, aleluya. ¿Qué pasó? Porque a estos se les olvida que Pablo era una persona como los demás. Como a las iglesias se les olvida que el pastor es una persona como los demás. A Mercedita le dijeron: tú no tienes que planificar, el pastor es santo. Y ahí tengo 4. Yo creo que el pastor es tan santo que ni sancocho come.
Bueno, parece que eso sucedía ya. Pablo no es que está el santo. ¿Dónde está eso que dijo en el capítulo 7? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Les doy un consejo: si están solteros, no se metan en ese problema. Y ahora está mirando a una, no. Lo están cuestionando. Se les olvida que Pablo es un hombre como los demás, que vivimos emociones según el momento. Entonces yo me saboreé hoy 2 arepas que me dio Merceditas, pero no le digan a nadie, con un poquito de chocolate. Darwin sabe cuál es la taza que yo me tomo. Por eso puedo aguantar hasta las 3. ¿Cierto? Entonces yo lo disfruté porque era el momento. Pero ahora estoy disfrutando este momento de estar aquí con ustedes. Y sobre todo sabiendo que Dios está aquí. Entonces los cristianos somos emocionales. ¿Dónde están los psicólogos? ¿Cierto? Tenemos emociones de tristeza, de alegría, de rabia, de impotencia, ¿no? Yo me he visto, estaba en un 9º piso, reunido con la crema de la sociedad, porque estaba peleando el derecho de tener un lugar para predicar. Me querían cerrar el lugar donde yo estaba predicando, pero no me querían dar el espacio para construir en otra parte. Y ver la prepotencia de todos esos señores que para la temporada son los que más le pelan el diente a uno. Ahora ya, para una iglesia, y sí, señor, es para la iglesia más antigua de la ciudad, refiriéndome a las evangélicas. Yo sentía impotencia de ver la soberbia y me imaginaba mirándolos a Dios. Y desaparece. Esa es la vida. Entonces a estos caballeros se les olvidó de que Pablo también tenía emociones sentimentales. Quiero una, es que es hermosa, no quiero terminar mi día solo. Ya he recorrido, hace tanto tiempo se murió esa otra señora. Ahora quiero iniciar una nueva vida sentimental. Me llama la atención Enriqueta. Entonces salen ellos: venga, Pablo, ¿cómo así? ¿Dónde está el don de resistencia? No, él simplemente era un hombre que según el momento de su vida así actuaba. Como ustedes ven al pastor. Al pastor ustedes un día lo ven feliz y otro día lo ven como triste, ¿no? Aunque espero que a mí no me hayan visto todavía así. Y tengo la autoridad para decir que nadie me ha dicho a mí cómo está y yo le he dicho: ay, más o menos, regular, tirando a mal. Eso nunca ha pasado, porque yo soy el hombre más privilegiado del mundo. Yo he vivido feliz. ¿Escuchó? Feliz. Porque yo no he vivido el ayer, ni estoy desesperado por el mañana. Mi más grande felicidad es que hoy tengo a Dios en mi vida, y eso es más que suficiente para que en el momento que usted me diga: ¿cómo está?, yo pueda decirle: ¿estoy qué? Bien. Y vamos a ver si se acuerdan de otra palabrita. ¿Bien y qué? ¡Ah! No quiero pentecostales aburridos, afligidos, carilargos. Si no puede ser. ¿Cómo fue la cancioncita que aprendimos? No puede estar triste un corazón. Uno con Cristo en el corazón es que está regular. Y como dicen por ahí, va para el cielo y está llorando. No, los que van conmigo para el cielo, démosle un aplauso al que nos lleva. Y me llama la atención lo que Pablo dice: venga,
¿Es que solo Bernabé y yo no tenemos derecho de traer una hermana por esposa? Pedro es casado, Tomás es casado, Felipe es casado, Santiago es casado, Judas es casado, todos son casados. ¿Y yo qué? Porque es lo que le está diciendo, como todos los apóstoles y los hermanos del Señor. Todos los apóstoles eran casados. Por eso esa mentira que le dicen a la gente que Pedro fue el primer papa, falso. Pedro pudo ser papá, con tilde en la A. Papa la dan en Boyacá y en abundancia. La Biblia dice, Jesús le sanó, díganlo, le sanó la suegra ¿a quién? Entonces, ¿qué? Era casado. Y no solo él, todos. Y no solo los apóstoles, los hermanos de Jesús también. Y ahora pues ¿qué? No tengo derecho. Yo también tengo derecho. Y luego dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque aquellos tenían el pensamiento de algunos santos del tiempo último que creen de que ser pastor no es trabajar, ¿cierto? Entonces, mi doctora, ¿cuánto dura una consulta con usted? 1 hora. Entonces yo llego a las 10 de la mañana y pregunto por mi doctora. Y entonces, ¿qué me dice la secretaria? ¿Que está qué? Trabajando. Yo atiendo una pareja hasta la 1 de la mañana y el pastor. Yo me he ido de aquí a atender una pareja en algún lugar de Bogotá y estoy hasta las 11, 12, 1 de la mañana tratando de ayudar a la pareja. ¿Y el pastor qué? No trabaja. El cura dice, salga María y entre Jesús, y está trabajando. Y yo estoy predicando aquí, echando cantaleta y no estoy trabajando. Pues eso pasó en Corinto. Pablo recorriendo por toda parte, predicando, bautizando, estableciendo iglesias, haciendo la obra de Dios. Y estos señores decían, que no coma, que no beba, que se largue a trabajar. Ay, hermano, que el Espíritu Santo nos haga entender que así como el médico atiende a una persona y le pagan, así como el psicólogo atiende a una persona y le pagan, y se entiende que está trabajando, que no nos pase a nosotros lo de un agente vendedor de seguros, que he ido a su oficina a decirle pues que quiero pagar un seguro de vida porque viuda sin plata no se le apunta a nadie. Así, maridos, que paguen seguro para ver quién se enreda con la viuda. ¿O no? Entonces a mí me gusta pagar seguro. Yo pago seguro de vida. Pues ya que yo me muera, Mercedita no vaya a tener que estar por ahí, pues. Tú voy a pagar un seguro. Me dicen, ¿qué deporte practica usted? Predico el evangelio todos los días. ¿Y cuál es su mayor hobby? Predicar el evangelio. ¿Y cuál es su trabajo? Predicar el evangelio. Sí, pero ¿cuál es su trabajo? Predicar el evangelio. Entonces se me ocurrió algo a mí como una cosita, una emoción que le da a uno cuando la gente viendo no quiere ver. ¿Cuál es esa emoción? Mi doctora, ¿cuál es? Como rabiecita, ¿cierto? Algo así. Entonces se me saltó el Adán. ¿Qué hace el cura? Hace misa. Yo hago cultos. ¿Qué hace el cura? Bautiza niños. Yo bautizo adultos. ¿Qué hace el cura? No, pues que él da conferencias. Yo también doy conferencias. ¿Qué hace el cura cuando se mueren sus feligreses? Les hace misa. Yo hago funerales.
¿Cuál es la diferencia? Así que si tengo un pedazo de lata blanca aquí, trabajo. Pero si voy en camisa de manga corta, no trabajo. Al final entendió de que yo también trabajaba. Y me vendió el seguro porque le interesaba la comisión. Eso no puede pasarle a los cristianos. Los cristianos deben de saber que para que esto esté abierto, se requiere a alguien que esté pendiente de todo esto. Por ejemplo, ¿cuándo cae en cuenta a los cristianos que hay que pagar luz y agua? Ninguno. Se van, dejan las llaves abiertas, la luz prendida. Yo he llegado aquí a determinada hora y todas las luces prendidas. Y veo 2 o 3 aquí. Oye, hermano, ustedes sí tienen mucho sentido de pertenencia, con permiso. Delante de todos. Y apago. Entonces dice, ¡ay, qué pena, pastor! Claro. Es complicado, ¿no? Entonces llegan a cualquier hora. Yo he atendido gente aquí hasta las 12, 1 de la mañana. Y me he ido de noche a atender gente que lo requiere. El supervisor coge la moto y se va a mirar a ver la propiedad que les toca cuidar, cómo funciona. ¿Y está qué? ¿Está qué? El guardia que está allá cuidando la entrada de la puerta, ¿está qué? ¿Y yo que estoy cuidando el rebaño de Dios? No trabajo. Pobre Pablo, eso es lo que a él le dice, venga, si yo estoy por completo entregado a esto, y ahora ustedes me dicen que tengo que hacer otra cosa diferente. Los demás lo único que hacen es predicar, y yo que lo hago no tengo derecho a comer y a beber. Le voy a decir en palabras antioqueñas, no frieguen la vida. Algo así. Pues tengamos por cierto que lo que estamos mirando aquí era un fenómeno en Corinto y un fenómeno en otras partes en el Boyacá Real. Demos gracias.